¿Sabías que tu mente puede necesitar una desintoxicación tanto como tu cuerpo? Vivimos en una era de sobreestimulación, donde nuestros pensamientos están constantemente en agitación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay pasos simples para desintoxicar tu mente y dejar de pensar demasiado? En este video descubrirás cómo dejar ir esos pensamientos innecesarios y encontrar la paz mental que tanto necesitas. Aprenderás técnicas probadas para calmar tu mente, dejar de dar vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez y enfocarte en lo que realmente importa. Pensar en exceso puede ejercer un peso considerable en nuestra salud mental. Cuando nuestra mente está constantemente en un torbellino de pensamientos, encontrar un momento de paz y serenidad se convierte en una tarea desafiante. Este constante flujo de pensamientos puede desencadenar niveles elevados de estrés, ansiedad y una notable falta de concentración. Además, este estado mental agitado puede impactar de manera significativa en nuestra calidad de sueño, dejándonos con noches inquietas y un descanso insuficiente, lo que a su vez compromete nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del día a día con claridad y eficacia. Es esencial tomar conciencia de los efectos adversos que el pensamiento excesivo puede tener en nuestra salud mental y bienestar general. El estrés crónico, derivado de este exceso de pensamientos, puede manifestarse en una serie de síntomas físicos y emocionales, incluyendo dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y un estado de ánimo constantemente tenso e irritable. Asimismo, la ansiedad resultante puede generar una sensación de agobio y parálisis, dificultando nuestra capacidad para tomar decisiones de manera clara y objetiva. Esta nubosidad mental puede afectar nuestras relaciones personales, nuestra productividad en el trabajo y nuestra capacidad para disfrutar plenamente de la vida. Por lo tanto, es fundamental reconocer la importancia de desintoxicar nuestra mente de este exceso de pensamientos. Esto implica adoptar medidas para calmar la mente y reducir el flujo constante de pensamientos que nos agobian. La práctica de técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda y el yoga, puede ayudar a calmar la mente y promover la tranquilidad interior. Además, establecer límites saludables en cuanto a la cantidad de información que consumimos diariamente, así como aprender a desconectar de la tecnología de vez en cuando, puede ser beneficioso para reducir la sobreestimulación mental y fomentar un mayor equilibrio emocional. ¿Cómo saber si tenemos una mente hiperactiva? Reconocer los signos de una mente hiperactiva es fundamental para abordar y desintoxicar este estado mental. Algunas señales comunes incluyen: este síntoma se manifiesta cuando nos encontramos dando vueltas una y otra vez a los mismos pensamientos sin llegar a ninguna conclusión o resolución. Nos vemos atrapados en un ciclo interminable de reflexiones que nos impide avanzar o encontrar la paz mental. Por ejemplo, podemos pasar horas preocupándonos por un problema específico sin llegar a ninguna solución concreta. Las personas con una mente hiperactiva suelen experimentar dificultades para relajarse y desconectar de los pensamientos. A pesar de intentar relajarse, se sienten constantemente tensas y ansiosas, incapaces de encontrar un momento de calma. Esta incapacidad para desconectar puede afectar negativamente nuestra calidad de vida, ya que nos impide disfrutar de momentos de descanso y recreación. Otra señal característica de una mente hiperactiva es la preocupación excesiva por eventos pasados, presentes o futuros. Nos encontramos constantemente ansiosos y preocupados por cosas que están fuera de nuestro control, lo que puede generar un estado de estrés crónico y afectar nuestra salud mental y emocional. Esta preocupación excesiva puede manifestarse en forma de ataques de pánico, insomnio y otros problemas de salud mental. Las personas con una mente hiperactiva suelen experimentar dificultades para concentrarse en una tarea específica debido a la constante interferencia de los pensamientos. Nos encontramos saltando de una idea a otra sin poder mantenernos enfocados en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo. Esta falta de concentración puede afectar nuestra productividad y desempeño en el trabajo, así como nuestra capacidad para completar tareas importantes. Si experimentas algunas de estas señales, es posible que necesites desintoxicar tu mente y encontrar un equilibrio mental saludable. Reconocer estos signos es el primer paso para abordar una mente hiperactiva y buscar las herramientas y estrategias adecuadas para promover la calma y el bienestar emocional.
Antes de iniciar el proceso de desintoxicación mental, es esencial desarrollar la autoconciencia. Este paso inicial implica dedicar tiempo y energía a observar y comprender nuestros pensamientos, lo que nos permite identificar los patrones y hábitos mentales que pueden estar contribuyendo al exceso de pensamientos. La autoconciencia nos brinda la oportunidad de examinar de cerca nuestra actividad mental, permitiéndonos reconocer cuándo estamos atrapados en un ciclo de pensamientos incesantes. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos empezar a entender cómo ciertos pensamientos negativos o preocupaciones recurrentes pueden alimentar la hiperactividad mental. Este proceso de autoconciencia no solo implica identificar los pensamientos intrusivos, sino también comprender las emociones y sensaciones que los acompañan. Al observar cómo nos sentimos en respuesta a ciertos pensamientos, podemos profundizar en las raíces subyacentes de nuestra hiperactividad mental y descubrir las causas subyacentes de nuestros patrones de pensamiento. Una vez que hemos desarrollado una mayor autoconciencia de nuestros pensamientos y emociones, estamos en una posición más sólida para redirigir nuestra atención hacia pensamientos más positivos y constructivos. Este proceso no se trata simplemente de detener los pensamientos, sino de cambiar nuestra relación con ellos y aprender a gestionarlos de manera más efectiva. La plena atención, una práctica milenaria con raíces en la meditación budista, se ha convertido en una herramienta invaluable en el mundo moderno para cultivar la tranquilidad mental y la claridad emocional. Se trata de una práctica que nos invita a estar plenamente presentes en el momento presente, observando nuestros pensamientos sin emitir juicios sobre ellos. En lugar de dejarnos llevar por la corriente de pensamientos sin control, la atención plena nos ayuda a cultivar una conciencia consciente y a desapegarnos de nuestros pensamientos. Para comenzar a practicar la atención plena no se requiere de un compromiso excesivo de tiempo ni de recursos especiales. Puedes dedicar tan solo unos minutos al día para sentarte en silencio, encontrar una posición cómoda y enfocarte en tu respiración. La respiración se convierte en el ancla que nos conecta con el momento presente, ayudándonos a centrar nuestra atención y a ser conscientes de cada inhalación y exhalación. A medida que practicas la atención plena, inevitablemente te encontrarás con una corriente interminable de pensamientos que surgen en tu mente. El desafío no reside en detener estos pensamientos, sino en observarlos con una actitud de aceptación y benevolencia. Reconoce la presencia de cada pensamiento, pero no te refieres a ellos ni a los juzgues. Simplemente deja que pasen como nubes en el cielo de tu conciencia y vuelve tu atención al momento presente cada vez que te distraigas. El ejercicio regular no solo aporta innumerables beneficios a nuestro cuerpo, sino que también juega un papel fundamental en el cuidado de nuestra salud mental. Cuando nos dedicamos a una rutina de ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, neurotransmisores conocidos como las hormonas de la felicidad. Estas endorfinas no solo nos hacen sentir bien, sino que también tienen la capacidad de reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo de manera significativa. Además de los efectos positivos a nivel químico, el ejercicio también nos proporciona una valiosa oportunidad para despejar la mente y liberar la tensión acumulada. Durante la actividad física, nuestra atención se desplaza del caos mental hacia las sensaciones corporales y el movimiento, permitiéndonos desconectar temporalmente de las preocupaciones y el estrés diario. Este periodo de desconexión mental puede ser especialmente beneficioso para aliviar la ansiedad y fomentar un estado de calma y claridad mental. Al integrar el ejercicio regular en nuestra vida cotidiana, no solo estamos fortaleciendo nuestro cuerpo físico, sino que también estamos nutriendo nuestra salud mental y emocional. Cada sesión de ejercicio se convierte en una oportunidad para liberar tensiones, renovar energías y promover un mayor bienestar integral. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas abrumado por el estrés o la ansiedad, considera la posibilidad de salir a dar un paseo, practicar tu deporte favorito o simplemente mover el cuerpo de cualquier manera que te haga sentir bien. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán. El sueño desempeña un papel crucial en nuestra salud mental y su importancia no puede ser subestimada. Durante el periodo de descanso nocturno, nuestro cerebro realiza una labor vital de recuperación y procesamiento de la información acumulada a lo largo del día. Sin embargo, una falta de sueño adecuado puede tener consecuencias significativas para nuestra salud mental y bienestar general. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestra mente se ve afectada de diversas maneras.
experimentamos una sensación de neblina mental, lo que dificulta nuestra capacidad para pensar con claridad y concentrarnos en las tareas cotidianas. Además, la falta de sueño puede provocar una mayor irritabilidad y una disminución en nuestro control sobre los pensamientos, lo que puede afectar negativamente nuestras relaciones personales y nuestra calidad de vida en general. Para mantener una mente clara y enfocada, es esencial establecer una rutina de sueño saludable. Esto implica no solo la cantidad de horas de sueño, sino también la calidad y regularidad de nuestro descanso nocturno. Una de las mejores prácticas es intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para establecer un ritmo circadiano estable y promover un sueño reparador. Además, crear un ambiente propicio para dormir puede marcar la diferencia en la calidad de nuestro descanso. Esto puede implicar mantener la habitación oscura, fresca y tranquila, así como evitar la exposición a pantallas de dispositivos electrónicos antes de acostarse, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Si tienes dificultades para conciliar el sueño, existen técnicas de relajación que puedes probar antes de acostarte para ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. La meditación, la respiración profunda y el yoga suave son excelentes opciones para reducir el estrés y promover la relajación antes de dormir. Nuestro entorno ejerce una influencia poderosa en nuestros pensamientos y estado mental. Constantemente estamos expuestos a una variedad de estímulos externos que pueden moldear nuestra percepción y afectar nuestro bienestar emocional. Si nos encontramos inmersos en un entorno saturado de influencias negativas, como noticias desalentadoras o interacciones con personas tóxicas, es más probable que nos veamos arrastrados hacia un ciclo de pensamientos negativos que pueden afectar nuestra salud mental. Una forma de comenzar este proceso es reducir el tiempo que pasas consumiendo noticias que generan estrés o ansiedad. Si bien es importante estar informado sobre lo que sucede en el mundo, consumir constantemente noticias negativas puede tener un efecto perjudicial en nuestra salud mental. Establece límites en cuanto al tiempo que dedicas a ver noticias y sé selectivo con las fuentes de información que eliges. Rodéate de personas que te inspiren, te apoyen y te ayuden a cultivar una mentalidad positiva. Busca relaciones basadas en el respeto mutuo, la empatía y el apoyo mutuo en tu camino hacia una mente más clara y tranquila. El apoyo de personas positivas puede ser invaluable para fortalecer tu resiliencia emocional y mantener una perspectiva optimista incluso en tiempos difíciles. Y por último tenemos a la mentalidad positiva, que es la clave para una mente desintoxicada. Cultivar la gratitud y practicar la autoafirmación son formas efectivas de promover una mentalidad positiva. Tómate un momento cada día para agradecer por las cosas buenas en tu vida. Puedes llevar un diario de gratitud o simplemente hacer una lista mentalmente. Además, practica la autoafirmación repitiendo afirmaciones positivas sobre ti mismo. Por ejemplo, puedes repetir frases como «soy capaz», «soy valioso» o «merezco la felicidad». Estas prácticas te ayudarán a cambiar tu enfoque hacia lo positivo y a desintoxicar tu mente de pensamientos negativos y autocríticos. La desintoxicación mental no es un proceso único, sino un compromiso a largo plazo. Es importante mantener las prácticas y hábitos saludables que hemos mencionado anteriormente para promover el bienestar mental a largo plazo. No te desanimes si experimentas recaídas o si los pensamientos excesivos regresan de vez en cuando. Recuerda que estás en un camino de crecimiento personal y que cada paso cuenta. Continúa practicando la atención plena, el ejercicio regular, la buena higiene del sueño y las técnicas de relajación. Mantén una mentalidad positiva y busca apoyo cuando lo necesites. Con perseverancia y compromiso podrás desintoxicar tu mente y encontrar la claridad y tranquilidad que tanto deseas.